La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Te voy a contar algo como si estuviéramos sentados en la cocina, con una taza de café tibio entre las manos, sin apuros, sin máscaras. Porque estas cosas no se dicen de afán, ni desde arriba, ni con palabras complicadas. Se dicen despacio, mirándose a los ojos, como lo haría una mujer mayor que ya ha visto mucho, que ha llorado lo suyo y que ha aprendido que Dios no llega gritando, sino susurrando. Hace algunos años llegó a la iglesia una persona que siempre se sentaba atrás, no levantaba mucho la mirada, saludaba con educación, pero su sonrisa era como prestada. No era una persona problemática, no hacía ruido, no pedía nada, y a veces esas son las personas que más cargan. Un día, después de varias semanas, se quedó cuando todos se iban. No dijo mucho al principio, solo suspiró largo y dijo algo que nunca se me olvidó. Yo creo que Dios me ama, pero no sé si me estima. Esa frase me atravesó el corazón, porque una cosa es creer que Dios existe, y otra muy distinta es sentirse digno de su amor cuando has crecido escuchando palabras que te achican el alma. Cuando tu nombre fue pronunciado más veces con enojo que con ternura. Cuando el error era señalado, pero el esfuerzo nunca reconocido. Cuando la casa no era un lugar seguro para la voz, ni para el corazón. Esa persona no había sido golpeada físicamente, y muchos dirían, bueno, al menos no fue maltrato físico. Pero quienes hemos caminado lo suficiente, sabemos que la violencia verbal deja marcas que no se ven, pero que pesan. Palabras que se repiten se convierten en verdad interna. Gritos constantes se vuelven diálogo interior. Y sin darnos cuenta, empezamos a hablarnos como nos hablaron. Eres un problema. Nunca haces nada bien. Me tienes cansado. Si no fuera por ti. Y el niño, la niña, el adolescente, aprende algo muy peligroso. Aprende que su valor depende de no molestar, de callar, de aguantar, de hacerse pequeño. Y pasan los años, el cuerpo crece, pero por dentro algo queda encogido. Tal vez hoy tú eres una persona adulta, responsable, creyente incluso, pero hay una vocecita que se activa cuando fallas, cuando alguien te corrige, cuando no logras algo. Y esa voz no suena como Dios, suena como aquella casa, como aquel tono, como aquella herida. Y quiero decirte algo con mucho cuidado, con mucho respeto por tu historia. Esa voz no es la verdad, fue aprendida, no fue sembrada por Dios. Mira, en la Biblia hay una historia que siempre vuelve a mí cuando acompaño a personas que crecieron sin palabras que afirmaran. Es la historia de Gedeón, no porque sea perfecta, sino porque es profundamente humana. Gedeón vivía escondido, no exagero, literalmente estaba escondido, trillando trigo en un lagar, para que no lo vieran. El pueblo estaba oprimido, humillado, con miedo. Y cuando el ángel del Señor se le aparece, no le dice, pobrecito tú, ni entiendo que estés así. Le dice algo que parece casi una broma cruel. El Señor está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Valiente? ¿Esforzado? Gedeón estaba muerto de miedo, y su respuesta no es una declaración de fe hermosa, es una respuesta cargada de historia, de desánimo, de identidad dañada. Ah, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Escucha bien eso. No dijo solo mi familia es pequeña. Dijo, yo soy el más pequeño. Eso no es solo información, eso es identidad. Eso es alguien que aprendió a verse hacia abajo. Alguien que no se percibe digno de ser llamado, visto o enviado. Dios no discute con Gedeón desde el reproche. No le dice no digas eso, no lo avergüenza, pero tampoco valida la mentira. Simplemente insiste, ve con esta tu fuerza. ¿Sabes qué fuerza era esa? No la que Gedeón sentía, era la que Dios veía. Y aquí quiero detenerme contigo, despacio. Porque cuando creces en un hogar con violencia verbal constante, tu autoestima se construye mirando el suelo, y Dios, pacientemente, empieza un proceso de reeducar la mirada, no a la fuerza, no de un día para otro, paso a paso. Gedeón pidió señales, dudó, se escondió,
se equivocó. Y aún así, Dios no se fue, porque Dios entiende los procesos de quienes fueron quebrados por palabras. Más adelante en la historia, cuando Gedeón empieza a obedecer, Dios hace algo muy particular. Reduce el ejército. Le quita apoyos externos, no para humillarlo, sino para que no confunda la fuente de su valor, para que entienda que su identidad no viene del ruido, ni del número, ni de la aprobación, sino de aquel que lo llamó. Y esto conecta profundamente con quienes crecieron en hogares donde la voz dominante no edificaba, sino destruía, porque muchas veces buscamos afuera lo que nunca recibimos adentro: aprobación constante, validación excesiva, miedo a decepcionar, terror al rechazo. Y Dios, con mucho amor, empieza a sanar eso, no quitándote de golpe todas las inseguridades, sino quedándose contigo mientras las atraviesas. Quiero que escuches esto como si te lo dijera sentada a tu lado. Dios no te exige una autoestima perfecta para caminar contigo, te acompaña mientras la reconstruye. La violencia verbal te enseñó a anticipar el enojo, a medir cada palabra, a sentirte responsable de las emociones de otros. Dios te enseña algo completamente distinto, que tú no eres la causa del desorden emocional de los demás, ni el saco donde otros descargan su frustración. Hay personas que confunden autoridad con gritos, corrección con humillación, carácter con dureza. Pero Dios no es así. Su voz corrige, sí, pero no aplasta. Ajusta, pero no ridiculiza. Llama la atención, pero nunca ataca la identidad. Por eso Proverbios dice que la lengua puede ser árbol de vida o quebrantamiento de espíritu, y tú sabes muy bien lo que es vivir con una lengua que quebranta, pero también puedes aprender, poco a poco, a vivir bajo una voz que da vida. Tal vez hoy te cuesta creer que Dios pueda hablarte sin levantar la voz. Tal vez cuando lees la Biblia, inconscientemente esperas reproche. Tal vez oras pero te disculpas demasiado, como si estorbaras. Eso no es humildad, eso es herida. Y Dios no se ofende por tu herida, la sana. En esta primera parte quiero dejarte con esto, bien sembrado en el corazón. Tu autoestima en Dios no se basa en lo que te dijeron cuando crecías, ni en cómo te trataron, ni en cuántas veces te hicieron sentir insuficiente. Se basa en una verdad más antigua que tu dolor. Fuiste creado con intención, visto con amor y llamado por nombre. En la próxima parte vamos a entrar más profundo en cómo esas palabras del pasado se convierten en voces internas y cómo Dios, con paciencia de padre y ternura de madre, empieza a reemplazarlas, no con frases bonitas, sino con presencia constante. Quédate aquí, no te vayas por dentro. Dios no ha terminado contigo. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos con calma, como quien vuelve a sentarse después de un suspiro largo. No quiero que sientas que esto es una charla rápida ni un mensaje para arreglarte. Esto es más bien una conversación para acompañarte, porque las heridas que dejan las palabras no se sanan con prisa, sino con verdad y paciencia. Te decía en la parte anterior que las palabras que escuchamos repetidamente en la infancia suelen convertirse en voces internas. Y quiero quedarme un momento ahí porque muchas personas no se dan cuenta de que ya no viven bajo la violencia verbal de otros, pero siguen viviendo bajo la violencia verbal propia. Es como si aquella casa se hubiera mudado por dentro. Tal vez nadie te grita hoy, tal vez nadie te humilla directamente, pero basta que cometas un error pequeño para que algo dentro de ti diga, ¿ves? Otra vez lo hiciste mal. Basta que alguien no responda un mensaje para que pienses, seguro dije algo tonto. Basta que te pidan algo más para que sientas que no das la talla. Y eso cansa mucho. Déjame decirte algo que tal vez nadie te dijo con claridad. No naciste hablándote así, aprendiste.
Y lo que se aprende, con ayuda de Dios, también se puede desaprender. Mira, en el Evangelio hay una escena que siempre me conmueve profundamente. Es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ella llega al pozo a una hora extraña, cuando no hay nadie. Eso no es casualidad. Las personas que cargan vergüenza, que se sienten señaladas, suelen evitar las miradas, prefieren el silencio, el margen, la soledad. Jesús la ve, no la interroga con dureza, no la expone delante de otros, pero tampoco la ignora, le habla. Y lo hace con una mezcla perfecta de verdad y gracia. Él nombra su historia, sí, pero no para humillarla, sino para liberarla. Eso es algo que Dios hace constantemente, nombra la herida sin volverla a abrir. Cuando creciste en un hogar con violencia verbal, probablemente aprendiste que cuando alguien hablaba de tus errores, venía acompañado de sarcasmo, burla o desprecio. Entonces asociaste corrección con rechazo. Y eso hace que hoy, incluso con Dios, tengas miedo de mirarte con honestidad, porque temes ser aplastado. Pero Dios no se parece a las voces que te hirieron. La mujer samaritana no salió del encuentro sintiéndose menos, salió transformada. Se convirtió en mensajera, en alguien que habló con libertad. ¿Por qué? Porque fue vista sin ser violentada. Y eso es clave para la autoestima en Dios, aprender que puede ser visto sin ser destruido. Muchas personas confunden autoestima con orgullo o autosuficiencia, pero la autoestima sana en Dios es simplemente esto, poder estar de pie sin esconderse, sin inflarse, sin disminuirse. Es saber quién eres, con luces y sombras, sin que eso te quite dignidad. Cuando vives con una autoestima herida por palabras, tiendes a irte a los extremos. O te exiges de más, buscando aprobación constante, o te rindes antes de intentar, por miedo a confirmar lo que siempre te dijeron. Y Dios, con mucha ternura, te va llevando al centro. No al centro del escenario, al centro de ti mismo. Quiero hablarte ahora como esa consejera mayor que te prometí. Ya peino canas en esta historia, y he visto a muchos hermanos y hermanas quedarse detenidos no por falta de fe, sino por exceso de voces internas que no eran de Dios. He visto personas muy capaces que no avanzan porque crecieron escuchando, tú no puedes. He visto matrimonios tensos porque uno de los dos aprendió que amar es gritar. He visto creyentes fieles que oran con miedo, como si Dios fuera a reaccionar igual que sus padres. Y siempre, siempre, Dios comienza el proceso de sanidad por el mismo lugar, enseñándonos a escuchar su voz por encima de todas las demás. Eso no pasa de la noche a la mañana. No es que un día despiertes y ya no duela. Es más bien un proceso donde poco a poco empiezas a identificar qué voz estás escuchando. Empiezas a darte cuenta cuando te hablas con dureza. Empiezas a frenar pensamientos que no vienen del amor. Y aquí quiero ser muy clara contigo. No todo pensamiento que pasa por tu mente viene de Dios. Algunos vienen del miedo, otros del pasado, otros del cansancio, y otros son simples repeticiones de frases que alguien dijo muchas veces. Dios no te habla para recordarte lo inútil que eres, te habla para recordarte quién eres en Él. Hay un versículo que muchas personas conocen, pero pocas dejan bajar al corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso no es poesía bonita, es una declaración de intención. Dios piensa en ti con paz, no con sarcasmo, no con fastidio, no con decepción constante. Cuando creces en violencia verbal, desarrollas una sensibilidad exagerada al tono. Cualquier palabra firme la sientes como ataque. Cualquier silencio lo interpretas como rechazo. Y eso no es debilidad, es adaptación. Fue tu forma de sobrevivir. Pero lo que te ayudó a sobrevivir, hoy puede estar impidiéndote vivir plenamente. Dios no quiere que vivas siempre a la defensiva. No quiere que camines pidiendo perdón por existir. No quiere que te escondas detrás de la humildad para no mostrar tu valor. Él quiere sanarte por dentro, para que puedas respirar sin miedo.
Y aquí viene algo muy importante. Sanar la autoestima en Dios no significa negar lo que viviste, significa dejar de permitir que eso siga teniendo autoridad sobre tu presente. No tienes que minimizar el dolor diciendo otros la pasaron peor. Tu dolor fue real, las palabras hirieron, y Dios no te pide que las niegues, te invita a entregárselas. A veces la sanidad empieza cuando te atreves a decir, esto me dolió, sin justificar a nadie, sin atacar, solo reconociendo. Y en ese reconocimiento, Dios empieza a hacer algo precioso, empieza a separar tu identidad de lo que te dijeron. Tú no eres el problema, no eres el que siempre falla, no eres la que nunca es suficiente. Esas fueron etiquetas, no verdades. En Dios eres hijo, eres hija, y eso no se gana, se recibe. En la próxima parte vamos a hablar de algo muy concreto y muy práctico, cómo empezar a construir una nueva forma de hablarte, cómo permitir que la palabra de Dios vaya reemplazando, con paciencia, esas frases viejas que aún resuenan, no como un ejercicio frío, sino como un acto de amor propio guiado por el Espíritu. Por ahora, quédate con esto, abrázalo despacio, no estás dañado sin remedio, estás herido, y los heridos pueden sanar. Dios no tiene prisa contigo, camina a tu ritmo, y mientras tanto te sostiene. Voy a seguir hablándote con la misma cercanía, como quien no viene a señalar con el dedo, sino a alumbrar con una lámpara suave. Respira conmigo. No estás leyendo un discurso para cumplir, estás escuchando una voz que quiere acompañarte un poco más en este camino. Cuando hablamos de la autoestima en Dios en personas que crecieron en hogares con violencia verbal constante, hay un error central que se repite una y otra vez, casi sin darnos cuenta. Y no es un error moral, no es falta de fe, no es rebeldía. Es un error aprendido desde la herida. El primer gran error es creer que lo que nos dijeron define lo que somos. Tal vez nunca lo dirías así de frente, pero lo vives así por dentro. Porque cuando alguien crece escuchando palabras que hieren, descalifican o minimizan, esas palabras no se quedan en el pasado, se quedan como un eco. Y con el tiempo, el error no es recordar lo que pasó, sino permitir que ese eco tenga autoridad sobre tu identidad. Ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Siguen viviendo como si aquella voz tuviera razón, como si el enojo, la burla o el desprecio que recibieron fuera una descripción objetiva de quiénes son. Y entonces construyen su vida intentando demostrar lo contrario, o peor aún, resignándose a creerlo. Ese error se manifiesta de muchas maneras. Personas que nunca se sienten suficientes aunque hagan mucho. Personas que se conforman con relaciones donde no son bien tratadas, porque en el fondo creen que no merecen algo mejor. Personas que no se atreven a soñar porque aprendieron que ilusionarse era peligroso. Personas que sirven, ayudan, trabajan, pero siempre desde el miedo de fallar. Y quiero decirte algo con mucha claridad y ternura. Ese error no te hace débil, te hace humano. Fue una forma de adaptarte para sobrevivir en un ambiente donde la palabra no cuidaba, sino atacaba. El segundo gran error, muy relacionado con el primero, es confundir humildad con desvalorización. Este error aparece mucho en personas creyentes. Se acostumbran a hablar mal de sí mismas pensando que eso agrada a Dios. Yo no soy nada, yo no sirvo, yo soy el peor. Y aunque lo digan con un lenguaje espiritual, por dentro sigue siendo la misma voz violenta, solo que ahora disfrazada de piedad. Dios no se honra cuando te desprecias. Dios no se glorifica cuando te anulas. La verdadera humildad no es odiarte, es verte con verdad. Reconocer límites, sí. Aceptar errores, claro que sí, pero sin destruir la dignidad que Dios mismo te dio. Cuando creciste en violencia verbal, te enseñaron que el amor venía acompañado de humillación. Entonces, inconscientemente, crees que Dios funciona igual. Pero no es así. Dios no necesita que te pisotees para acercarte a Él. El tercer error es esperar que la sanidad llegue de golpe. Muchas personas quieren un momento emocional fuerte que borre todo el pasado.
una oración intensa, una predicación impactante, una experiencia que lo cambie todo. Y cuando eso no sucede, se frustran, se culpan o piensan que Dios no los escucha. Pero sanar una autoestima herida por palabras es un proceso, no un evento. Es como reaprender a caminar después de haber caminado torcido por años. Requiere tiempo, paciencia y mucha gracia. Ahora, hablemos de la solución. No una solución mágica, sino una solución real, profunda, posible. La primera parte de la solución es reconocer con honestidad el daño, sin justificarlo ni minimizarlo. Hay personas que nunca han podido avanzar porque se dijeron a sí mismas durante años, no fue para tanto, así criaban antes, mis padres hicieron lo que pudieron. Y aunque esas frases pueden tener algo de verdad, no pueden ser usadas para negar el dolor. Dios no te pide que acuses, pero sí que seas honesto, porque lo que no se reconoce no se sana. Nombrar la herida no es falta de perdón, es el inicio de la restauración. Decir, esas palabras me dolieron, no te hace débil, te hace consciente. Y Dios trabaja con lo consciente, no con lo reprimido. La segunda parte de la solución es aprender a diferenciar la voz de Dios de las voces del pasado. Esto es fundamental, porque muchas personas creen que Dios les habla con dureza, cuando en realidad es su herida hablando con lenguaje religioso. La voz de Dios corrige, sí, pero siempre deja esperanza. Siempre apunta al crecimiento, no a la destrucción. Cuando un pensamiento te deja sin fuerzas, sin paz, sin horizonte, cuestiona su origen. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Me levanta o me aplasta? ¿Me llama a la vida o me encierra en la culpa? Aprender a hacer ese discernimiento es un acto de madurez espiritual y emocional. Y se aprende con práctica, con acompañamiento, con tiempo en la palabra, no desde la exigencia, sino desde la relación. La tercera parte de la solución es empezar a hablarte de una manera diferente, aunque al principio se sienta extraña. Aquí quiero ser muy clara. Cambiar el diálogo interno no es mentirse. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de permitir que la verdad de Dios tenga más peso que la mentira aprendida. Al principio, cuando te hables con respeto, te va a incomodar, porque no estás acostumbrado, porque tu sistema interno aprendió a vivir en alerta. Pero poco a poco, esa nueva forma de hablarte se vuelve hogar. Decirte, me equivoqué, pero sigo siendo valioso. Decirte, esto me cuesta, pero estoy aprendiendo. Decirte, no tengo que ganarme el amor de Dios. Eso es sanador, y no es orgullo, es alinearte con la verdad. La cuarta parte de la solución es rodearte de voces que edifiquen. La sanidad rara vez ocurre en soledad absoluta. Dios suele usar personas, comunidades, conversaciones sanas para reconstruir lo que fue dañado. No personas perfectas, sino personas conscientes. Si sigues expuesto constantemente a ambientes donde se grita, se descalifica o se ridiculiza, va a ser muy difícil sanar. A veces, amar también implica poner límites, no desde el rencor, sino desde el cuidado propio. Dios no te pide que sigas permitiendo violencia para demostrar amor, te pide que aprendas a amarte como Él te ama. Y ahora quiero entrar en la conclusión, no como quien cierra un tema, sino como quien deja una semilla. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez todavía te hablas con dureza, tal vez aún dudas de tu valor. Eso no significa que hayas fallado, significa que estás en proceso. Tu autoestima en Dios no se construye negando tu historia, sino permitiendo que Dios entre en ella. No se trata de borrar el pasado, sino de resignificarlo, de pasar de «esto me destruyó» a «esto me dolió, pero no me define». Quiero que te lleves esta reflexión final al corazón. Las palabras que te hirieron fueron dichas por personas limitadas desde su propio dolor, pero la última palabra sobre tu vida no la tienen ellas, la tiene Dios. Y Dios dice que eres digno de amor, dice que no eres un error, dice que tu historia no terminó en esa casa. Si llegaste hasta aquí leyendo o escuchando, no es casualidad.
Algo dentro de ti quiere sanar, y ese deseo ya es obra de Dios en ti. Antes de cerrar, quiero invitarte con mucho cariño a que participes. Si este mensaje resonó contigo, déjanos un comentario. Tu experiencia puede ayudar a otros que están en silencio. Dale me gusta a este contenido si fue de bendición para tu vida. Y suscríbete a nuestro canal para seguir caminando juntos en estos temas que sanan el alma. Gracias por quedarte. Gracias por no rendirte por dentro. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Y aquí estamos, acompañándote en el proceso.